tardes para todos. Realmente un placer estar en este espacio que nos dan para hablar de un tema tan crucial y una combinación tan clave que es la falla cardíaca. Y si realmente esto es igual en los géneros y qué es lo que nosotros vemos por género. Entonces fíjense que el título de la charla es Mujeres siempre un misterio, porque realmente el género femenino ha sido un misterio desde el punto de vista cardiovascular. Y cuando hablamos en el territorio de la falla cardíaca, claramente nos damos cuenta que incluyendo el territorio de la falla cardíaca, realmente es un misterio como nosotros cursamos la falla cardíaca y como nosotros manejamos la falla cardíaca. Esta es la declaración de mi conflicto de intereses. Entonces vamos a empezar con números, porque generalmente cuando nosotros medimos es que nos damos cuenta del impacto de lo que tenemos enfrente. Si uno no mide, no se da cuenta de eso. Si no tuviéramos los registros, no nos daríamos cuenta de que el 35% de las muertes cardiovasculares en las mujeres ocurren por insuficiencia cardíaca, que esto es un número bastante aterrador, y el 50% ocurren por enfermedad coronaria en género femenino. Entonces, esos dos aspectos a nivel cardiovascular en el género femenino son claves para poder hacer la diferenciación y poder empezar a hacer el awareness sobre los manejos un poco diferenciados en este contexto, y no tanto los manejos diferenciados, sino el saber que de pronto nos falta mayor participación de género en cierto tipo de estudios y en cierto tipo de terapias utilizadas. Entonces, ¿cómo se ven los números por fuera? Pues esta es la prevalencia global, un 2.3%. ¿Sí? Y de esa prevalencia que ustedes ven global, el 50% envuelve al género femenino, o sea, es supremamente importante. Pero ¿cuáles pueden ser las diferencias que nosotros empezamos a ver desde la fisiología cardiovascular normal a nivel de géneros? En masa ventricular izquierda es más baja, en contractilidad también vemos algunas alteraciones, es mayor. ¿Sí? En lo que nosotros llamamos la apoptosis o el recambio celular es más baja también en mujeres. A nivel de la vasculatura coronaria, los vasos coronarios son mucho más pequeños. En cuanto a presión arterial, más baja, frecuencia cardíaca en reposo más alta, y aquellas respuestas mediadas por vasoconstricción en catecolaminas es menor también en el género femenino. Entonces vemos claramente que desde la fisiología ya hay algunas diferencias que van a marcar o van a impactar en la presentación de algunas patologías cardiovasculares. Pero ¿qué conocemos nosotros como el global de falla cardíaca? Si ustedes miran la gráfica, pues pueden ver la distribución bimodal que puede llegar a tener la función sistólica del ventrículo izquierdo, y se pueden dar cuenta que en el género masculino el fenotipo puede llegar a ser dilatado con FEBIS reducidas, y en el género femenino claramente la distribución se da más a favor de las funciones sistólicas del VI preservada, y eso también va de la mano con algunas etiologías que vemos más en un género o en otro. Probablemente en los hombres vemos más la etiología isquémica, y esto probablemente va a condicionar ese fenotipo dilatado que nosotros vamos a encontrar más también en género masculino. Pero si miramos específicamente las funciones sistólicas del ventrículo izquierdo, podemos darnos cuenta que en las mujeres sí que es cierto que predomina desde rango medio para arriba cuando estamos hablando de disfunción ventricular izquierda asintomática, sintomática o pacientes con preservada y con sintomática de preservada. O sea que claramente hay diferencias en los géneros, por lo cual debe probablemente haber diferencia en los desenlaces también. Y si nos vamos a lo que nosotros tenemos dentro del capítulo de falla cardíaca de la Sociedad Colombiana de Cardiología, si ustedes miran en el porcentaje de mujer, acá vemos un poco un cambio, pero recuerden ustedes que este registro se basó en las clínicas de falla cardíaca, y en las clínicas de falla cardíaca inicialmente nosotros de pronto no éramos tan ávidos a recibir pacientes con función sistólica preservada. Entonces por eso ustedes ven acá un predominio de la función reducida cuando estamos hablando de la distribución de las funciones sistólicas del VI, pero claramente en los registros mundiales sí alcanzamos a ver que por encima de 65, 70 años hay un predominio
de la función sistólica preservada en el género femenino. Pero no solamente esto, también la respuesta cardíaca a los insultos es diferente. Si nosotros miramos los insultos, llamen etiologías múltiples que presentan un insulto o producen una anoxia a nivel cardíaco, miren ustedes la activación, pero la remodelación es diferente por géneros, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes en el género femenino que la remodelación puede empezar con hipertrofia ventricular izquierda y se puede producir de manera concéntrica, y en los hombres generalmente lo que vemos es hipertrofia ventricular izquierda de manera excéntrica, o sea que sí seguimos viendo que hay una diferencia marcada entre géneros, tanto para algunas variables que son netamente fisiológicas y para otras que son en respuesta a algún estímulo y que se van por la vía fisiopatológica en el contexto de las enfermedades. Y cuando ya empezamos a ver algunos de los desenlaces, ¿sí? Iniciamos con uno de los que de pronto más impacta para el costo en salud, que son hospitalizaciones, y nos damos cuenta que a pesar de que no hay una diferencia estadísticamente significativa, la curva sí se empieza a separar y hay una tendencia para que estos desenlaces sean menores en el género femenino. O sea que si ustedes miran en este momento por sobrevida, pudiera llegar esto a estar un poco en relación con la longevidad. Y ustedes miran en todas las especies y claramente vemos que también hay una diferencia y que esto nos protege, hablando de géneros, para mayor longevidad también. ¿Qué pasa con las etiologías? ¿Qué tenemos diferente las mujeres en etiologías en falla cardíaca? Todo, realmente somos muy diferentes en etiologías. Entonces, en el contexto de la patología cardiovascular, el género llega a ser tan importante que ustedes se dan cuenta que hay patologías exclusivas, ¿sí? Como la miocardiopatía periparto, que son exclusivas del género femenino. Hay otras que son preponderantes en el género femenino, tanto la cardiotoxicidad como las miocardiopatías asociadas al estrés, Takotsubo, de las cuales hemos hablado hoy específicamente. O sea que nosotros tenemos que tener una sensibilidad para saber desde la urgencia que las mujeres son diferentes en las manifestaciones para poder buscarlas y empezar a manejarlas más rápido. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el inicio temprano de terapia modificadora de enfermedad cambia los desenlaces en insuficiencia cardíaca, y esto no es diferente para el género femenino. Tanto así que las grandes sociedades científicas se han reunido a esclarecer muchas preguntas específicas sobre patologías puntuales como la miocardiopatía periparto, y han tratado de hacer algoritmos y rutas que hacen más sencillo y mucho más temprano el inicio del manejo de estos pacientes y, por qué no, la orientación para terapias, uno en pacientes con reversibilidad y otros en los que no, para llegar a terapias avanzadas de la mejor manera también. Y esto no es diferente de otras patologías punteras en el género femenino, como son las miocardiopatías por estrés, que ustedes claramente ven que casi que viene en el campo femenino, que también se presenta en el género masculino, pero casi que envuelve al campo femenino, y teniendo en cuenta los grupos etarios, lo vemos desde un 65 hasta un 90 o más % de la presentación de estos episodios en el contexto de una agudización o en el contexto de nuevo de una paciente femenina que ingresa al servicio de urgencias. O sea que hemos llegado al punto en este momento de decir que sí, definitivamente no hay duda, somos muy, muy diferentes, como ustedes lo pueden ver acá en la gráfica, ¿sí? No somos complejas, somos diferentes, ¿sí? Somos hechas de una manera increíblemente diferente desde el punto de vista de fisiología cardiovascular. Por eso que hay que poner mucho foco en lo que tenemos que hacer nosotras para poder cambiar nuestra realidad en insuficiencia cardíaca, ya que, como ustedes ven acá, todos estos estudios todos los hemos mencionado dentro de la evolución de insuficiencia cardíaca, pero lo que llama más la atención es que el promedio de participación del género femenino viene a un 27%, haciendo todo este promedio, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que, claro, tenemos unas manifestaciones totalmente diferentes, pero nuestra representación en todos los trials en insuficiencia cardíaca ha sido menor. Y esto es estadísticamente significativa cuando yo lo comparo claramente con el género masculino.
Pero ¿qué pasa? Esto impacta realmente en tratamiento. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros en tratamiento? Lo que hemos visto nosotros en tratamiento es que claramente estamos utilizando los algoritmos de las sociedades científicas, en este caso el algoritmo de la Sociedad de Falla Cardíaca Europea para el manejo indiferenciado en género de la falla cardíaca con función sistólica reducida sintomática. Pero lo que nosotros hemos visto por subgrupos es que ciertas moléculas que han demostrado un peso clave en el desarrollo y en el manejo de la insuficiencia cardíaca han sugerido de pronto por ese poder que nosotros vemos en los estudios que el beneficio no es igualitario al que tienen también los hombres, y se han esclarecido algunas rutas teniendo en cuenta las fases, digamos, en la mujer, en que algunos aspectos no pudiéramos de pronto hacer la ingesta de estas medicaciones, pero esto es importante tenerlo en cuenta, porque también se ha mostrado que otras que también demuestran evidencia en las cohortes generales, en el grupo específico de mujer, representan una reducción adicional, por ejemplo, los beta bloqueadores del 37% del riesgo de morir. Y obviamente se ha evidenciado en estos subgrupos un mayor beneficio en mujeres que en hombres. Digoxina, ¿por qué mencionamos la digoxina? Porque en todos los estudios, cuando ustedes van a revisar las poblaciones, a las mujeres les dan aún más digoxina, o sea, tienen más esta terapia inmersa dentro del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, desde unas etapas mucho más tempranas a lo que uno esperaría, ese pequeño porcentaje que nosotros todavía utilizamos de digoxina, porque lo hacemos incluso sin tener presencia de fibrilación auricular. Y lo que se ve es que las mujeres presentan mayor mortalidad, mayor toxicidad digitálica, ¿sí? Y los niveles que se asocian con la mortalidad asociada a digital son muchos más altos también. Y algunas diferencias también que se ven en otro tipo de estudios en los cuales claramente vemos que favorecen, por ejemplo, con los antagonistas de los mineralocorticoides por género, los desenlaces que se presentan, es algo que nos pone a pensar que definitivamente sí tenemos que impactar en mayor presencia en esos ensayos clínicos para poder tener muchas más conclusiones de las que tenemos en este momento. ¿Qué sabemos, por ejemplo, de otras terapias como la resincronización? Sabemos que nosotros somos una de las variables que se ha encontrado en los análisis multivariados de superrespuesta a cierto tipo de terapias como la terapia de resincronización. Entonces, esto lo mencionamos por género, porque hay otras variables que también se han visto de hiperrespuesta a esas terapias, como ustedes las ven acá, pero el género sigue siendo un marcador para esas terapias. Cuando hablamos, por ejemplo, de terapia con cardiodesfibrilador, nos damos cuenta que el género no impacta realmente en la terapia, o sea, no hay una diferencia que se pueda, que pueda ser plausible en este momento para esta terapia, o sea, que el género no ha impactado en los desenlaces que se tengan con los cardiodesfibriladores. Y una de las terapias que de pronto más ha impactado son las terapias avanzadas, trasplante y soporte ventricular mecánico. Fíjense que en mi charla previa a cardiotoxicidad y trasplante nos damos cuenta que generalmente también llegan menos las mujeres, pero las que llegan son porque llegan por etiologías asociadas casi que exclusivamente al género femenino. O sea que si yo cojo toda la cohorte de pacientes de falla cardíaca refractaria, sí me doy cuenta que hay menos frecuencia de referencia de pacientes a trasplante, hay mayor presencia de anticuerpos reactivos, muy probablemente asociado a todos los cambios hormonales y aquello adicional que nos hace ser madres, y claramente esto puede estar en asociación. Nuevos de asistencias ventriculares que se presentan, es mucho más factible que se pudieran utilizar también en el género femenino. Entonces, fíjense que hay cosas que van marcando la diferencia. Pero todo esto ha sido de algunos subgrupos que se han sacado de ensayos clínicos que vienen de mucho antes, donde de pronto el peso, cuando ustedes vieron esa diapositiva de los estudios con ese promedio del 27%, pues no ha sido muy alto. Pero entonces la idea sería tomar de un estudio reciente una asociación y coger esa población y mirarla. Entonces se tomó la población del Paradigm y la población del Atmosphere, que son dos de los estudios más grandes que tienen la insuficiencia cardíaca, para poder sacar algunas conclusiones y de pronto verificar si teníamos algunos hallazgos diferenciales. Y lo que nosotros vimos en esos estudios, que tenían unos criterios de inclusión casi que copiados, al igual que unos criterios de exclusión, es que las mujeres con falla cardíaca tienen un perfil un poco como similar
entre ellos independientemente de algunas etiologías. Entonces son más adultas, predominan las etiologías no isquémicas, la función renal se encuentra peor, tienen más patologías asociadas de depresión y ansiedad, y lo que es más llamativo, que es más angustiante para nosotros, es que el manejo médico es totalmente diferente, o sea, pareciera que no se esforzaran cuando se está hablando de falla cardíaca en la mujer para iniciar terapia modificadora de la enfermedad, y lo que sí se ve es que hay un aumento excesivo del uso de terapias que no han mostrado realmente un impacto, y lo que han mostrado es mayor mortalidad, como la digoxina, asociado a los niveles séricos, al igual que otras terapias recientes como los anticoagulantes y dispositivos, que pareciera que obviáramos ese tipo de terapias cuando estamos hablando del manejo de insuficiencia cardíaca en el género femenino. Pero no solamente ese perfil o esas características demográficas se ven alteradas, no, también se ve alterada la presentación. Si nosotros vemos la presentación, las mujeres son mucho más sintomáticas en el contexto de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Están mucho más comprometidas funcionalmente. Si nosotros miramos, por ejemplo, calidad de vida, también vemos que está mucho más comprometida. Y si miramos los desenlaces primarios que tuvieron el Paradigm y el Atmosphere y los separamos por subgrupos de género, nos damos cuenta que las mujeres, a pesar de todo esto que nos ocurre, del menor uso de ciertas terapias, pues tienen un número a favor de cierto tipo de desenlaces que nosotros vemos. Entonces miren ustedes, primera hospitalización por falla cardíaca, mortalidad cardiovascular, mortalidad por todas las causas, y el primario, que es un primario sumado, también lo vemos más a favor de mujeres. Recuerden ustedes que nosotros tenemos un número menor de participación también en estos estudios. Como les mencionaba, generalmente también la calidad de vida se ve impactada por género, y si nosotros ya miramos los desenlaces, pues claramente vemos que los desenlaces pudieran estar a favor del género femenino, o sea, menos hospitalizaciones, menor mortalidad cardiovascular, menor mortalidad por cualquier causa, y no solo la primera hospitalización, sino las hospitalizaciones recurrentes también. Y si ya me voy a los subgrupos específicos para mirar características demográficas, hay un dato muy interesante que nos llama la atención cuando se hace la distribución geográfica de uno de los estudios que tiene más peso en insuficiencia cardíaca, que es el Paradigm, porque nosotros en Latinoamérica participamos con un 27% de población, y de ese 27% de población, pues sí hay un poco más de género femenino involucrado dentro de la descripción de estos estudios. ¿Y qué es lo que nosotros vemos específicamente hablando de los desenlaces? Es que claramente tenemos los mismos desenlaces que la cohorte completa, y cuando nosotros miramos mortalidad, muerte por causas cardiovasculares, lo que nos damos cuenta es que nos falta un poco más de población, o sea, seguimos estando pobremente representadas en estos estudios que se han hecho de impacto a nivel de insuficiencia cardíaca. Si nosotros vemos algunos estudios en marcadores que se han hecho también con estas nuevas moléculas y con toda la terapia de insuficiencia cardíaca, nos damos cuenta que el impacto que tienen estas moléculas, si yo mido ese impacto con biomarcadores, también es mayor en el género femenino. Y si yo lo miro desde un basal y miro seguimiento, me doy cuenta que en remodelación, si ustedes recuerdan la gráfica que yo les mostré de una anoxia primaria, nos damos cuenta que desde el inicio al basal, o sea, basal, 6 meses y seguimiento, el impacto en remodelación es mucho mayor cuando yo hago por subgrupos de género lo que yo encuentro en las mujeres en insuficiencia cardíaca con función sistólica reducida. Pero si ahora me voy al otro espectro, que es función sistólica preservada, donde encontramos una gran cantidad de distribución de FEBI en nuestro grupo por género, nos damos cuenta que tampoco es diferente. Si bien es cierto el Paragon Heart Failure, que trató de demostrar en función sistólica preservada un impacto con el tratamiento de sacubitril valsartán, no alcanza su punto primario, pero sí nos enseñó varias cosas. Este estudio nos enseñó que hay un subgrupo muy importante, que son los que principalmente presentan falla cardíaca con función sistólica preservada, volvemos al género femenino, en donde se veía que había una respuesta muy importante a favor del uso de esta molécula para los desenlaces primarios
primario combinado y primario separado para los desenlaces cardiovasculares presentados. Entonces, fíjense que realmente sí tenemos que enfocarnos en el género, ¿sí? Porque probablemente pueda llegar a cambiarnos en algo, no nuestra terapia modificadora de la enfermedad, pero sí en estar alertas a iniciar la terapia modificadora de la enfermedad, porque claramente el impacto lo hay. Si nosotros miramos las características basales diferenciadas por género, pues entonces vamos a darnos cuenta que todas esas características fisiopatológicas que ustedes vieron al principio se repiten específicamente en las características basales de los estudios, tanto la atención como por ejemplo la medición de los biomarcadores por género. Entonces esto es muy importante para escogencia. Si ustedes miran en la población, en el Paragon nos damos cuenta que el grupo de población que ingresó a este estudio, pues estaba bien tratado también a medida que tenían obviamente sus comorbilidades para manejo. O sea que claramente vemos que aquí ya de pronto, cuando estamos haciendo la escogencia de las terapias por subgrupos, estamos viendo que la población por género está siendo mejor manejada que lo que veíamos antes en los estudios iniciales. Y cuando nosotros hacemos ya los desenlaces específicos para cada una de las moléculas, teniendo en cuenta los géneros, pues sí que nos damos cuenta que de pronto por género hay una diferencia muy marcada en lo que es el desenlace primario, hospitalización y muerte cardiovascular para el género, entendiendo que es Paragon, que es función sistólica del VI preservada. Al igual que otro de los puntos claves, que es hospitalización por insuficiencia cardíaca. Entonces, fíjense que nuevamente se repite algo que ya hemos visto desde estudios que están publicados desde el 98-2000 con respecto a hospitalizaciones en insuficiencia cardíaca, donde inicialmente no se alcanzaba un impacto o una diferencia estadísticamente significativa, y ahora vemos que sí se está empezando a alcanzar una diferencia y que hay algo que sí marca este desenlace en insuficiencia cardíaca con respecto al género. Hay otros en los cuales encontramos exactamente lo mismo que en el género masculino, que también en la gran cohorte se muestra exactamente igual. Pero si nosotros tuviéramos que decirlo de impacto específico de sacubitril valsartán en contexto de diferenciación por subgrupos de género, el desenlace primario, pues lo que uno pudiera concluir es que hay una más amplio rango de respuesta asociado al género, porque tenemos un mayor rango de funciones sistólicas del VI para mayor respuesta asociada al género, a diferencia de lo que vemos con los hombres. Pero recuerden ustedes que este estudio no se hizo para subgrupos porque no hay un estudio que incluya solamente mujeres. Este estudio se hizo para el global. Pero en esta diferenciación por subgrupos uno alcanza a ver que nosotras claramente tenemos una respuesta a favor del uso de esta terapia en insuficiencia cardíaca. Y si nosotros vemos también los desenlaces asociados a la parte funcional, vemos exactamente lo mismo. Vemos que definitivamente en las mujeres hay un impacto superior al manejarlos, porque como ustedes vieron, desde el punto de vista clínico, las mujeres tienen mayor impacto en clase funcional cuando estamos hablando de insuficiencia cardíaca, o sea que tienen mayor impacto también cuando hacemos la parte de tratamiento en insuficiencia cardíaca, tanto reducida como preservada, y evidentemente vemos mucho más la mejoría en clase funcional también posterior a los tratamientos, específicamente sacubitril valsartán, pero claramente vemos que el género sí impacta para nosotros en algunos de los desenlaces. Pero para no solamente estar hablando de aquellos pacientes que ingresan después de que se hace el diagnóstico y tienen una terapia farmacológica estable, o sea, aquellos pacientes que nosotros clasificamos como crónicos en el contexto de la reducida, o aquellos pacientes que clasificamos como preservados, fíjense que me voy al territorio de falla cardíaca aguda. Entonces, en el territorio de falla cardíaca aguda, lo que hemos visto nosotros que de pronto ha cambiado es que el reclutamiento de mujeres es un poco mayor. Entonces, alcanzamos a tener por género un 44% de visibilidad en este tipo de estudios, que eso
es fenomenal porque vamos a empezar a ver algunas diferencias por subgrupos, ¿sí? Para poder incluso optimizar mucho más la terapia. Entonces, esto es de vital importancia para lo que nosotros hagamos en manejo, y recuerden ustedes que si estamos hablando de falla cardíaca aguda, muchas veces decimos no tenemos opciones, nos hemos quedado como en un cuarto sin salida, pero recuerden a veces que lo más importante en falla cardíaca aguda es iniciar la terapia modificadora de enfermedad mucho más temprano antes del alta de ese paciente. O sea que aquí este grupo poblacional femenino está muy bien representado para que empecemos a hacer cambios adicionales, porque esta gráfica sí que realmente impacta para lo que les quiero mencionar. Fíjense que yo les dije que las mujeres en el territorio de la falla cardíaca eran menos manejadas, y las que se manejaban mal. Entonces, fíjense que esto es una publicación muy reciente, específicamente diferenciación por sexo en falla cardíaca aguda, y el inicio de medicaciones al alta en mujeres es drásticamente diferente al de hombres al alta. Entonces, y es estadísticamente significativo. Entonces, esto es preocupante, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos? Porque generalmente no toleramos de pronto la clase funcional, no estamos interrogando muy bien la clase funcional, no estamos dando en el punto de entender las diferencias fisiológicas o fisiopatológicas en la presencia de insuficiencia cardíaca. Y fíjense ustedes que todas estas terapias modificadoras de enfermedad, todos siguiendo el algoritmo, impactan en mortalidad cardiovascular y en hospitalizaciones por falla cardíaca. Entonces, claramente tenemos que darnos cuenta que tanto en toda la cohorte global como en mujeres es igual de importante el inicio temprano y el continuar con estas terapias medicamentosas para lograr los impactos que queremos, tanto en función sistólica reducida como en función sistólica preservada, que a pesar de que los estudios no hayan mostrado un impacto contundente, probablemente estamos afinando mucho más el diagnóstico en preservada para poder tener una población muy clara para intervenir y poder tener un desenlace probablemente a favor, que claramente lo veremos. Entonces, fíjense que esta gráfica es neta para falla cardíaca aguda, pero lo más importante es que nos demos cuenta en nuestros programas de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Verifiquemos nuestra subgrupo de mujeres y verifiquemos lo que nosotros estamos haciendo con nuestras pacientes, y hay que tener claramente una awareness probablemente por la sintomatología que presentan estas pacientes para hacer diagnóstico temprano, para reconocer etiologías diferenciales por género. Recuerden ustedes que en disfunción ventricular izquierda reducida hay varias etiologías, al igual que en preservada, que ya tiene una clasificación por fenotipos, pero es muy importante darnos cuenta que eso sí nos puede cambiar tanto el diagnóstico, hacerlo mucho más temprano, y el inicio de terapias que van a impactar realmente en los desenlaces mucho más temprano. Entonces, esta gráfica es una invitación a que realmente tenemos que buscar en las mujeres este diagnóstico y rápidamente iniciar terapias que han mostrado impacto. Entonces, ¿qué podemos llevarnos nosotros a casa? Que las mujeres han tenido una pobre presentación en los ensayos clínicos, una pobre representación, y que tenemos que mejorar esto, ¿sí? Hay evidencia limitada del beneficio de algunos tratamientos, pero en cohortes generales se ha visto, pero tenemos que mejorar nuestra participación para poder hablar nosotros de nuestro género y los desenlaces en insuficiencia cardíaca. Claramente hemos visto una muy buena respuesta a resincronización. Recordemos que el género femenino es una de las variables marcadoras para buenos desenlaces en resincro, o sea, remodelación reversa, o sea, la remodelación es totalmente diferente en el género femenino. La insuficiencia cardíaca en el espectro de la FEBI tiene un comportamiento diferencial en mujeres, eso lo tenemos claramente por la distribución bimodal y el mayor predominio de preservado en mujeres, y también que cuando no hacemos lo que debemos hacer, el impacto de la insuficiencia cardíaca en el género femenino es mucho más, va mucho más en detrimento de calidad de vida, y no solo calidad de vida en estos pacientes, sino de pronto por longevidad, la manera como ocurren los decesos en el género femenino. Muchísimas gracias. Doctora María Juliana, muchas gracias por la charla tan buena. Como siempre, nosotros quedamos muy bien impresionados por tu conocimiento y tu facilidad de comunicación.
definitivamente se nota que eres la líder y jefe de nuestro servicio de falla cardíaca y trasplante. La charla te quedó tan bien hecha que no tenemos preguntas por ahora, pero pues si quieres hacer un comentario complementario o algo que quieras explicarte, pues podemos usar estos 2 minuticos para algún punto que quieras hacer énfasis. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por sus comentarios, siempre tan hermosos. Pues a ver, ¿qué es muy importante? Darnos cuenta, digamos que cuando uno mira la diferenciación por género, el tratamiento que estamos dando al género femenino no es el ideal. Uno claramente ve que en el género femenino no estamos haciendo titulación de medicamentos, solamente se hace inicio de medicamentos, se colocan cierto tipo de moléculas que claramente ya no deberíamos estar utilizando y todo eso impacta en esos desenlaces. Entonces sería una invitación a que todos los que manejamos falla cardíaca y en todas las clínicas de falla cardíaca del país pudiéramos tener datos muchos más claros de lo que estamos haciendo. Si tenemos ingreso de pacientes tanto en reducida como preservada, pues miremos qué es lo que estamos haciendo. Yo siempre he dicho que lo que uno no mide no lo ve y lo que uno no ve no lo mejora. ¿Sí? Entonces, probablemente si nosotros no tenemos nuestro propio insight de lo que estamos haciendo por subgrupos, probablemente no vayamos a tener desenlaces. Generalmente, los que manejamos los pacientes en clínicas de insuficiencia cardíaca nos damos cuenta que siempre viene un hombre con su mujer y la mujer es la cuidadora y es la que le ayuda. Y cuando vemos a una mujer en el consultorio de insuficiencia cardíaca, muy probablemente pueda llegar sola. Entonces, también hacer como el awareness de que siempre debemos manejarlo exactamente igual para todos. Entonces es como que si tenemos esos grupos de pacientes en nuestra clínica, también llamemos a sus familiares a decirle así de importante en género masculino como en género femenino, porque eso impacta en los desenlaces para adherencia, para toma de medicamentos, para inicio de terapias, ¿sí? Probablemente nos toque estar mucho más ávidos a terapias con dispositivos para este grupo, porque de pronto no lo hacemos tanto, mucho más rápido hacer de pronto test funcionales para determinar quién va bien o quién no va bien en el contexto de falla cardíaca, estadio C cuando van pasando al D, porque como nosotras las mujeres tenemos más bemoles con la parte de funcionalidad y de clase funcional y generalmente se asocia con obesidad y con algunas otras comorbilidades, de pronto lo vemos como muy normal y no nos movemos hacia las terapias que definitivamente puedan llegar a impactar.